Información. Tabla de contenidos URL. https://www.webnovel.com/es/gub/my-life-as-a-ward Warhammer 30 Kamal EMC 304 94 29 42 08 37 94 05 Mi vida como guardia de la muerte. Protagonista masculino de Warhammer 30K. Libros y literatura. 472 capítulos. 1,5 millones de visualizaciones. Autor de Lizard. Sin suficientes valoraciones. Resumen. El mundo de Warhammer 30.000 es un mundo extremadamente oscuro. El dios emperador de la humanidad camina entre los hombres, intentando reconstruir la gloria del imperio humano. Pero el destino de la humanidad ha sido manipulado durante mucho tiempo por los dioses del caos. En un futuro plagado de tormentas e incertidumbre, solo hay oscuridad y guerra sin fin. Hasta que, aparece la guardia de la muerte conocida como Hades. Los hilos del destino se han retorcido hasta volverse irreconocibles, y ¿podrá la presencia del mundo exterior revertir el trágico destino de incontables seres? Ahora, los dioses han hecho sus apuestas. Pero Hades aún no sabe nada de esto, pues actualmente está llorando como un diablillo pateado. Maldita sea. De entre todos los mundos posibles, ¿por qué el universo de Warhammer? No. No quiero ser un guardia de la muerte. No quiero estar atado a Nurgle. Puedo simplemente morir y empezar de nuevo. Una novela cómica en la que un protagonista otaku es transportado a un mundo sombrío y oscuro, donde se debate entre la miseria y el llanto como un diablillo. 48. Capítulo 45. Un día tranquilo, un paliza. La resistencia ahora. En una sala de entrenamiento privada contigua al pabellón de entrenamiento de la séptima compañía, Hades permanecía de pie, vestido con un sencillo traje de combate y empuñando una guadaña reglamentaria, junto a una jaula de entrenamiento. Ese veterano, Hades supo más tarde que se llamaba Branka, el comandante del segundo batallón de la séptima compañía, estaba de pie junto a Hades, vistiendo una servoarmadura MK2 con los brazos cruzados. Una voz baja y amortiguada provino del casco de Branka. Ven a buscarme cuando derrotes a este sirviente de combate por primera vez. Espera, ¿no se suponía que primero le iban a enseñar a usar un Bolter, un rifle de fusión o al menos algunas frases tácticas? Hades observó con incredulidad cómo se alzaba una valla hemisférica gris que rodeaba la zona, y un sirviente de combate, medio metro más alto que Hades, descendía desde lo alto de la jaula, aterrizando con un fuerte golpe. Branka, sin prestarle más atención a Hades, simplemente agitó la mano, indicándole que entrara en la jaula de entrenamiento. Ejercicio de combate Alpha 3, letalidad media. El robot de combate cilíndrico se activó, y una ominosa luz roja parpadeó desde el indicador superior. Sus compartimentos laterales se abrieron, revelando 6 cuchillas similares a motosierras que brillaban con un resplandor amenazador. Con un chasquido seco, las 6 motosierras cobraron vida simultáneamente. Hades alzó su guadaña, adoptando una postura de partida. Ahora lo entendía. Esto se llama demostración de fuerza, ¿verdad? Aunque Hades ya se esperaba algo así, le molestó la flagrante falta de disimulo. La máquina se abalanzó sobre él, y las 6 hojas de la motosierra giraron en arcos vertiginosos. Hades se impulsó inmediatamente con los pies, saltando por los aires y girando a medias mientras su cabeza apuntaba hacia abajo. Sus manos se movieron, y la guadaña giró con él, cortando hacia abajo en un arco que volvía a su posición original. Chirrido, el chirrido ensordecedor del metal contra el metal estalló mientras saltaban chispas entre la guadaña y el sirviente, y una deslumbrante luz blanca se dispersaba por todas partes. Hades se estrelló pesadamente contra el suelo, pero no vaciló. Se giró y blandió su guadaña de nuevo, cuyo filo cortó el aire, apuntando directamente al sirviente. Detener. La guadaña se detuvo justo cuando tocaba al sirviente, dejando una abolladura evidente en la superficie, antes lisa y pulida. Tras el primer ataque de Hades en pleno vuelo, el servidor ya había sufrido daños suficientes y entró en un estado de alto el fuego, con la luz roja de la parte superior volviéndose verde. Hades giró la cabeza y miró con calma a Branka. ¿Una demostración de fuerza, eh? A diferencia de la mayoría de la Guardia de la Muerte, que luchaba en grandes grupos, Hades se había abierto paso entre las hordas Xenos él solo. Pero Branka seguía allí de pie, con los brazos cruzados, el rostro oculto por el casco, absorto en sus pensamientos. Servidor tipo 3, entrenamiento de combate alfa 3, letalidad máxima.
La voz tranquila del veterano resonó de nuevo, como si el pequeño acto de desafío de Hades no importara en absoluto. Del techo descendían unas correas metálicas. El servidor anterior se movió automáticamente hacia ellos, volviendo a su posición original. A continuación, un sirviente mucho más grande, al menos el doble de grande que el anterior, cayó con un fuerte golpe. Hades alzó la vista hacia el gigante, que medía unos 2 metros más que él. La luz roja se encendió. Derrota a este, y luego ven a buscarme. La voz apagada de Branka volvió a salir de su casco, con un extraño tono mecánico que traducía el idioma de Barbarus. Esta vez, el veterano parecía confiado. Tras decir esto, abandonó la sala de entrenamiento privada, dejando a Hades solo frente al enorme servidor de combate. Era como si Branka estuviera segura de que Hades no sería capaz de derrotar a este. Hades alzó su guadaña de nuevo. ¿A quién cree que está subestimando? Entonces, es solo una máquina más grande, ¿verdad? Podría terminar esto en un abrir y cerrar de ojos. Al mediodía de ese día, Hades se encontró por primera vez en la enfermería del 2º batallón de la 7ª compañía, magullado y maltrecho. El boticario parecía estar esperándolo, aplicándole gel medicinal a las heridas de Hades, que habían sido desgarradas por las hojas de una espada sierra. Estas no parecen las típicas heridas de espada sierra de un sirviente, pensó el boticario Leo mientras trataba las lesiones. Puede que Branka tenga mal genio, pero no pondría a un recluta nuevo contra un sirviente de tipo 3 nada más empezar, ¿verdad? Leo se preguntó en silencio. Pero parecía que sería mejor que preparara suministros más básicos de gel médico. Desde la llegada del primer recluta, habían estado utilizando material para rellenar heridas a un ritmo vertiginoso. Los veteranos, durante su entrenamiento habitual, jamás sufrirían este tipo de lesiones. Sabían cómo tratar sus heridas con sensatez. Listo, dijo Leo, levantando la bandeja médica, sobre la cual salpicaban unas gotas de sangre que goteaban lentamente por un lado. Hades estaba sentado sombríamente en el banco. No se esperaba que, a pesar de ser del mismo modelo, el segundo sirviente se moviera al menos 3 veces más rápido que el primero. Fue incluso más rápido que aquel golpe de Nekare durante su pelea. Maldita sea, realmente me están subestimando. Pero lo que Hades no sabía era que la razón por la que Branka se marchó con tanta confianza era porque solo había unos pocos veteranos en toda la 7ª compañía que podían derrotar fácilmente al servidor tipo 3 en su nivel de dificultad más alto. El resto, aunque podían derrotarlo, apenas lograron ganar. En la mente de Branka, Hades debía estar atascado luchando contra el primer sirviente durante al menos una semana. Pero debido a la expresión tranquila de Hades, Branka decidió complicarle las cosas. En menos de una semana, lo más probable es que el recluta viniera suplicando clemencia. E incluso si Hades lograra de alguna manera derrotar al sirviente tipo 3, Branka habría forjado a un verdadero guerrero. Aún así, el chico parecía duro. Según el análisis lógico de Branka, lo más probable es que Hades se rindiera y regresara a él, humillado. Sin embargo, en el fondo, Branka también quería ver el potencial de este nuevo recluta. Al fin y al cabo, ¿quién no querría ver a los ángeles del emperador hacerse más fuertes? Branka despreciaba a estos nuevos reclutas, jactanciosos, arrogantes, que creían que su conexión con su primarca los hacía superiores. Pero, llegado el caso, si había algún recluta capaz de luchar, Branka esperaba que pudiera tomar las riendas y traer gloria al imperio en nombre del emperador. Si este chico realmente pudiera derrotar al tipo 3, seguramente sería una fuerza letal contra Xenos. Esa fue la conclusión a la que llegó Branka. Sintiendo que sus heridas no se reabrirían al ponerse de pie, Hades intentó con dificultad levantarse y marcharse. Pero de repente, la puerta de la enfermería se abrió. Entró una figura pálida y demacrada, claramente oriunda de Barbarus. Las heridas de la espada sierra ya habían cicatrizado y sanaban rápidamente. Los ojos de Hades se abrieron de par en par. Vaya, si no es Borx. Por fin, un compañero bárbaro. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https
www.patreon.com/post/my-life-116-72-63-48-3 https://www.patreon.com/tachnakehirl Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tachnakehirl 49. Capítulo 46. Compañeros que sufren el mismo destino. El Endurance, sala médica. Ahora. Borks permaneció sentado en silencio, observando cómo el boticario, Leo, le aplicaba la medicina en sus heridas. Movía el cuerpo, levantando la mano o girando según fuera necesario, ayudando a Leo a tratarlo con facilidad. Borks parecía estar bastante acostumbrado a esta rutina. En comparación con el tranquilo y algo débil Borks, la persona que estaba a su lado, Hades, parecía rebosante de energía, con los ojos brillando intensamente. Al sentir la mirada de Hades, Borks le dedicó una sonrisa de disculpa y habló en voz baja. Bárbaro, saludos, señor Hades. Soy Borks, un guardia de la muerte de la parte sur de Barbarus. Puede que no me conozca. No. Eres Borks, la estrella emergente del sur. He oído a Mortarion alabarte. Los ojos de Borks se iluminaron por un instante al oír las palabras de Hades, pero pronto su expresión volvió a un estado de silencioso abatimiento. En comparación con Hades, recién llegado y que apenas comenzaba su entrenamiento, Borks ya había pasado por varios meses de un entrenamiento intenso y agotador. La emoción y el entusiasmo iniciales que sintió al unirse a la Legión se habían desvanecido hacía tiempo. Lo único que quedaba era una resistencia silenciosa ante la adversidad, apretando los dientes y aferrándose a la vida. Borks esbozó una sonrisa amarga. Señor, ¿es usted nuevo en la 7ª compañía? No lo había visto por aquí antes. Ah, no seas tan formal. Ahora somos compañeros de la misma legión. Llámame Hades. Sí, llegué hace solo unos días. Tuve algunas lesiones antes, así que descansé un poco más. El boticario Leo se puso de pie e hizo una señal a Borks para indicarle que su tratamiento había terminado. Gracias, dijo Borks asintiendo hacia el boticario. Hades arqueó una ceja. Borks, ¿qué acabas de decir? Significa gracias en gótico clásico. Veo. Hades se volvió hacia el boticario e imitó las palabras de Borks, dándole las gracias. Leo no pareció reaccionar mucho, simplemente asintió y procedió a recoger sus herramientas, dejando a los dos hombres de Barbarus espacio para hablar. Borks, ¿somos los únicos reclutas nuevos en la 7ª compañía? ¿O es que no vi a nadie más en mi primer día? Hasta donde yo sé, la 7ª compañía solo solicitó 2 plazas de recluta en esta ocasión. ¿Por qué? Borks no pudo evitar sentir ganas de reír amargamente otra vez. ¿Cómo iba a explicar que él tampoco lo sabía? A pesar de que Mortarion encontró a sus parientes y Barbarus recibió la ayuda del Imperio, lo que permitió que los rebeldes de la Guardia de la Muerte se unieran a la Legión, ¿por qué le fue tan mal a él? Miró a Hades, que estaba frente a él. No fue solo él quien tuvo mala suerte. Tras someterse a las cirugías de implantación, Borks fue asignado a la 7ª compañía. Al principio, le desconcertaba ser el único que se dirigía hacia el cuartel de la compañía. Cuando finalmente llegó, resultó que, efectivamente, era el único recluta nuevo. Borks inicialmente se preguntó si había habido algún tipo de error, pero en el momento en que se encontró con Branka, quien le dirigió una mirada de comprensión, se dio cuenta de que él no se había equivocado al asignarlo, simplemente era él, y no tenía sentido cuestionarlo. Empezó a preguntarse si había ofendido a alguien y si, como castigo, lo estaban enviando solo a la 7ª compañía. De hecho, Borks sí que se había ganado enemigos en Barbarus. Como recién llegado procedente de una aldea desconocida del sur, Borks sobrevivió y sobresalió en varias de las batallas más brutales y sangrientas del sur, ganándose mucho mérito y reconocimiento. Pero esto también enfureció al líder de la Guardia de la Muerte del Sur, Kalas Tifón, quien sentía que la creciente fama de Borks eclipsaba la suya propia. Tifón creía que las victorias en esas batallas se debían a su planificación estratégica, y no a ningún valiente guerrero individual.
Borgs sabía que no había hecho nada malo, pero también reconocía que el rencor de Tifón era irracional, así que mantuvo un perfil bajo, tratando de evitar más conflictos. ¿Podría ser obra de Tifón? Al fin y al cabo, Tifón pertenecía a la primera compañía y tenía una estrecha relación con Mortarion. ¿Podría estar detrás de esto? Pero finalmente, Borgs descartó esta idea infantil. La legión proveniente del Imperio tenía su propio sistema estricto y complejo. ¿Cómo podía un simple oficial planetario cambiar las reglas de una organización tan vasta? En otras palabras, la séptima compañía había seleccionado específicamente a Borgs. Tras conocer mejor a la compañía, Borgs se dio cuenta de que la séptima compañía era famosa en toda la legión por su gran destreza en combate. A diferencia de otras compañías, los métodos de entrenamiento de la séptima compañía para los nuevos reclutas eran mucho más directos y brutales. Mientras que otras compañías aún enseñaban a usar armas de fuego, a mantener el equipo o a practicar maniobras básicas, Branka, el responsable de entrenar a los reclutas de la séptima compañía, lanzó a Borgs directamente a las jaulas de entrenamiento para el combate real. Tras una semana de lucha, cuando finalmente logró derrotar al sirviente de entrenamiento, un oponente más duro apareció inmediatamente para desafiarlo. Branka incluso le prohibió a Borgs usar su casco de armadura de poder, lo que significaba que Borgs no podía comunicarse con Branka, ya que el traductor del casco era unidireccional y no podía traducir lo que decían los demás. Aunque todos los nuevos reclutas de Barbarus debían aprender alto gótico, aún no se habían impuesto órdenes estrictas, por lo que la mayoría de los reclutas simplemente se valían de los traductores de sus cascos y se las arreglaban. Sin embargo, algunos reclutas con ambiciones a largo plazo para asegurarse un puesto en la legión ya habían comenzado a aprender alto gótico por su cuenta. En cuanto a Borgs, se vio obligado a hacerlo. Si no aprendía, seguiría sufriendo durante el entrenamiento. Una vez que Borgs dominó algunas frases básicas, intentó comunicarse con Branka, y quedó claro que Branka estaba complacida con su esfuerzo por aprender alto gótico. Ahora, Branka incluso le dio a Borgs algunos consejos sobre estrategia de combate, diciéndole que una vez que pudiera derrotar al sirviente de combate en Alpha 3, en modo de daño máximo, podría pasar a la siguiente fase, que incluía entrenamiento con armas de fuego. En resumen, en comparación con sus anteriores dudas y desesperación, Borgs había llegado a aceptarlo todo gracias a los incesantes entrenamientos diarios. Quizás las batallas que estos guerreros habían vivido eran así. No había matanzas emocionantes, solo una perseverancia agotadora frente a probabilidades desesperadas. Sobrevivir, y eso sería la victoria. Tal como lo había hecho Borgs antes. Sobrevivir, mantenerse en pie mientras el enemigo cae y reclamar la victoria. Simplemente sobrevive. Al pensar en esto y en sus propias experiencias, Borgs no pudo evitar sentir cierta compasión por el recién llegado Hades. Quizás el Hades mayor apenas estaba comenzando a luchar contra los sirvientes de entrenamiento en dificultad media. Al mirar al enérgico Hades frente a él, y recordando su pregunta anterior de por qué, Borgs pensó por un momento antes de responder lentamente. Tal vez sea porque cumplimos con los nuevos requisitos de reclutamiento para la séptima compañía. Y muy probablemente, seamos los únicos que lo hicimos. De hecho, al pensarlo de esta manera, el hecho de haber sido asignado a la misma compañía que este hombre, conocido como el Revenant de Barbarus, le dio a Borgs la sensación de que él también había sido reconocido por esa compañía. Borgs había presenciado las consecuencias de que Hades, él solo, acabara con un señor supremo. Xenos fue una escena espantosa. Frente a él, Hades mostraba una creciente curiosidad por la empresa en la que se encontraban, deseoso de hacer más preguntas. Al observar al parlanchín bárbaro, Borgs comenzó a pensar. Hades mayor no se parece en nada a la figura misteriosa, silenciosa, estoica y madura que me imaginaba. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-de-a-116-72-63-48-3. https
www.patreon.com/Tachnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/Tachnakehirl. 50. Capítulo 47. Un día tranquilo, ¿verdad? La resistencia. Día 4 de entrenamiento. Sonido metálico. Un fuerte sonido metálico resonó en la vasta y vacía cafetería. Un tazón cayó con estrépito sobre la mesa de metal. Hades, algo avergonzado, sonrió con aire de disculpa a Borks, que estaba sentado frente a él. Luego, con la naturalidad de quien lo había hecho, tomó otro tazón de gachas blancas del sirviente que tenía al lado. Bueno, llamarlo cuenco sería quedarse corto, era más bien una palangana del tamaño de una olla. Espesa y viscosa hasta el punto de parecerse al limo mismo, la papilla blanca rica en proteínas giraba lentamente, con grandes trozos de sustancias negras y compactas que se hundían gradualmente, como si estuvieran en un pantano. Hades removió despreocupadamente las gachas con una cuchara, mezclando aquellos cubos metálicos negros enriquecidos con calcio con las gachas blancas antes de empezar a comer. Cuando Hades quedó inconsciente en su primer día y, tras salir de la enfermería, corrió con entusiasmo a la cafetería, lo único que le esperaba era un plato. Estas gachas de avena. Tomó una cucharada y observó cómo la sustancia pegajosa se extendía lentamente desde la cuchara. Blanco, espeso, alto en proteínas, sí. Era la única opción de comida. La guardia de la muerte, que no le daba mucha importancia a la cultura gastronómica, solo servía las comidas más básicas y prácticas. Hades se había tranquilizado. Al menos es comestible, además, la logística para alimentar a toda una legión es complicada. No se puede ser exigente. Entonces, con un suspiro de resignación, se llevó la cuchara a la boca y probó un poco. Maldita sea, esto es sorprendentemente bueno. Las sencillas gachas desprendían un sabor que recordaba al aroma del trigo mezclado con leche hervida, dulce con un ligero toque a cereal. Sus ojos se abrieron de par en par y rápidamente recogió uno de los trozos de metal negro. ¿Sabía a fruta? El bloque de metal, aparentemente duro, al enfrentarse a la inmensa fuerza de la mordida y la saliva corrosiva de un marine espacial, se volvió tan blando como una fresa, aplastándose lentamente bajo la presión de sus mandíbulas. El sabor ácido y astringente estalló en su boca, mezclándose a la perfección con las gachas dulces, creando una sensación similar a la de comer fruta fresca. Hades sentía que podía tensar sus músculos en ese mismo instante y salir disparado de su armadura. Sin dudarlo ni un instante, se lanzó a devorar su comida con entusiasmo, y su hambre hizo que la experiencia fuera aún más satisfactoria. Para ser justos, las papilas gustativas de los marines espaciales se adormecen tras su transformación. La verdad es que las gachas eran tan excesivamente dulces que podían provocar arcadas a la gente normal, y los bloques de metal negro eran increíblemente amargos. Sin embargo, al haberse criado en Barbarus, donde la comida tenía naturalmente un sabor amargo, Hades instintivamente eliminó ese amargor. Borks, sentado frente a Hades, observaba con incredulidad cómo su compañero devoraba tazón tras tazón. Ese fue el 9º tazón. Incluso los soldados más corpulentos de la Guardia de la Muerte solo lograron llenar 5 cuencos. Borks volvió a mirar la imponente figura de Hades. A pesar de haber alcanzado la estatura típica de un Guardia de la Muerte, existía la inconfundible sensación de que aún podía crecer más. Hades finalmente dejó la cuchara, que había sujetado con tanta fuerza que se había doblado ligeramente, después de terminar su 13º tazón. ¿Quieres echar un vistazo a los fosos de duelo? Borks preguntó, mirando a Hades, ahora completamente satisfecho. Llevaban 3 días entrenando juntos. A través de sus conversaciones, Borks había descubierto que Hades, al igual que él, había estado entrenando practicando con sirvientes de combate. Sin embargo, Hades entrenaba incluso con mayor intensidad que Borks. A menudo, prolongaba sus horas de entrenamiento voluntariamente. Tras una cena de media hora, dispusieron de 1 hora y media de tiempo libre. Una vez que Hades se dio cuenta de que podía usar ese tiempo como quisiera, combinó la cena con las sesiones de entrenamiento de la tarde, prolongando así su práctica de combate.
Inicialmente, Borg se había ceñido al horario habitual, pero la influencia de Hades lo fue llevando gradualmente a prolongar su propio tiempo de entrenamiento. Sin embargo, hoy, por alguna razón, Hades, que normalmente se dedicaba a entrenar, había sugerido de repente que comieran más temprano. Borx, ya magullado y maltrecho por el entrenamiento, había aceptado encantado. Ahora les quedaban unos 40 minutos de tiempo libre. Durante su tiempo libre, la mayoría de los marines espaciales solían participar en una de las pocas actividades típicas. Muchos acudían a los fosos de entrenamiento o de duelo para perfeccionar aún más sus habilidades de combate. Los fosos de entrenamiento eran para la práctica personal, mientras que los fosos de duelo eran para practicar contra otros guerreros de la Legión. Algunos preferían actividades más solitarias, como el mantenimiento de sus armas y armaduras o el estudio en los archivos. ¿Ha visitado Hades ya las arenas de duelo? El propio Borg solía pasar allí su tiempo libre cuando no estaba estudiando alto gótico en los archivos. Seguro. ¿Los abismos? Hades aún no había estado allí. Quizás sería interesante. El amplio salón resonaba con gritos ocasionales de esfuerzo, acompañados por los vítores entusiasmados de los espectadores. Una intensa luz blanca emanaba de las altas plataformas, proyectando sombras nítidas mientras los guerreros luchaban en ellas, sus movimientos borrosos debido a la velocidad. 3 plataformas espaciadas uniformemente, que recordaban a grandes cuadriláteros de lucha libre, dominaban la sala. Filas de asientos para los espectadores las rodeaban. Numerosos guerreros se congregaron alrededor de las fosas de duelo, de pie o sentados, observando atentamente cada movimiento. Cada vez que un luchador realizaba una maniobra impresionante, el público estallaba en aplausos y vítores. Sin embargo, a pesar del ambiente animado, la sala estaba claramente dividida. Por un lado, el aire resonaba con un estridente lenguaje bárbaro, mientras que por el otro se oían gritos en gótico bajo. La plataforma central parecía una línea divisoria entre los dos grupos. Hades arqueó una ceja. Esto era de esperar, pero no deja de ser interesante. Borx, naturalmente, comenzó a caminar hacia el lado de Barbarus, pero Hades, tras pensarlo un momento, se dio la vuelta y se dirigió hacia el foso donde se reunían los veteranos nacidos en Terra. ¿Hades? Preguntó Borx en voz baja, confundido. Hades echó una mirada hacia atrás, esbozó una leve sonrisa e hizo un gesto indicando que quería ver al otro lado. Borx pareció sorprendido, pero rápidamente recuperó su habitual compostura y no dijo nada mientras se separaban. Mientras Hades se acercaba al foso rodeado de veteranos terranos, estos continuaron observando a los combatientes, ignorando por completo a Hades. A él le pareció bien. Hades encontró un lugar tranquilo, se sentó desapercibido en un rincón y comenzó a observar y analizar las peleas en la arena. Sabía que sus propias sesiones de entrenamiento habían llegado a un punto muerto. Durante los últimos 3 días, había estado en el lado receptor, adaptándose a su cuerpo recién aumentado. Pero ahora, aunque ya se había acostumbrado en gran medida, todavía no podía rendir al máximo. La razón era sencilla. El antiguo estilo de lucha de Hades ya no se ajustaba al potencial y las capacidades de su cuerpo mejorado. Sus ataques eran demasiado conservadores, sus movimientos demasiado cautelosos y sus golpes seguían buscando intercambiar potencia por precisión. Su postura defensiva seguía siendo excesivamente protectora, evitando golpes que, en su estado anterior, habrían sido fatales. Pero ahora, Hades ya no era el frágil guerrero que podía ser derrotado con un solo golpe bien dirigido. Su poderoso cuerpo podía resistir feroces ataques, y sus órganos vitales reforzados podían arriesgarse a cambio de exponer la debilidad del oponente. Por eso Hades necesitaba observar a otros veteranos con cuerpos como el suyo, guerreros que habían luchado durante años con tanta resistencia y fuerza. Esperaba que los combatientes nacidos en Barbarus se apegaran a sus viejos métodos, tal vez con alguna variación para adaptarse a sus nuevas capacidades. Pero para Hades, los veteranos nacidos en Terra representaban un combate de alta calidad, algo de lo que podía aprender. Cada combate, cada movimiento, cada gesto era algo que Hades podía analizar y estudiar. Sin que nadie se percatara de su presencia, permaneció sentado en un rincón sombrío de la arena, mientras el brillo rojo de su ojo izquierdo parpadeaba ocasionalmente al observar. El Endurance, en una sala de conferencias oculta. Ahora el capitán Barasine, de la primera compañía, tenía una expresión de conflicto mientras miraba a Fernando, el actual bibliotecario jefe de la Guardia de la Muerte.
Si no estás de acuerdo, puedo ayudarte a proponer una reunión con el primarca, ofreció Barasine. Fernando, el bibliotecario jefe de la Guardia de la Muerte, miró fijamente a Barasine. Gracias por la oferta, Barasine, respondió. Pero sé que la decisión del primarca Mortarion es la correcta. A Barasine todavía le costaba creerlo. Desde el regreso del primarca Mortarion, los bibliotecarios de los antiguos saqueadores del anochecer habían quedado relegados a un segundo plano. El primarca había dejado claro que la Guardia de la Muerte no tenía cabida para la brujería de los bibliotecarios. No habría más expansión de sus filas y ya no desempeñarían un papel clave en el campo de batalla. Cuando muriera el último bibliotecario, la Guardia de la Muerte disolvería formalmente el cargo por completo. Barasine esperaba una transición sin problemas bajo el liderazgo de Mortarion, pero era plenamente consciente del papel fundamental que desempeñaban los bibliotecarios en una legión. Al no haber logrado convencer al primarca, recurrió a Fernando con la esperanza de pedirle consejo o, al menos, asegurarse de que el viejo bibliotecario no guardara rencor contra el primarca. Sin embargo, la reacción de Fernando superó con creces las expectativas de Barasine. ¿Pero por qué? Porque Fernando, como bibliotecario jefe, no solo aceptaría esta decisión, sino que incluso la apoyaría. Fernando cerró los ojos. La decisión del primarca es correcta. Todos los bibliotecarios están de acuerdo. Antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe. Una figura ataviada con una armadura de combate adornada con símbolos arcanos miró furiosamente a Fernando. ¿Por qué nos traicionaste? ¿Traicionaste a todos los bibliotecarios? Retirarse por... El otrora cansado Barasine rugió de repente, y el intruso Hugo guardó silencio al instante. Fernando abrió los ojos, con voz tranquila pero autoritaria. No tienes derecho a cuestionarme, Hugo. Ve a presentarte ante Torres para que te castiguen. El rostro de Hugo se contrajo de frustración y resentimiento, pero la presión psíquica que Fernando ejercía silenciosamente lo obligó a marcharse a regañadientes, murmurando una maldición en gótico bajo al salir. Disculpen las molestias. Barasine se volvió hacia Fernando, con el cansancio y la culpa reflejados en su rostro. Esperaba cierta reacción negativa, admitió con una leve sonrisa, pero no esperaba tu respuesta. Fernando también sonrió con cansancio. Sí, muchos cuestionarían su decisión. Eso es, al menos, hasta que vean lo que él vio. Hasta que vean la imagen de la carne retorcida, hinchada y flotante de lo que alguna vez fue un ser humano en el casco abandonado de la nave espacial. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tachnakehirl 1. https://www.patreon.com/tachnakehirl 2. https://www.patreon.com/post/my-life-1-de-116-72-63-48 https://www.patreon.com/tachnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tachnakehirl. 51. Capítulo 48. Agitar la lata de confianza. El gimnasio Endurance, sala de entrenamiento privada N7. Ahora. Hades sostenía su guadaña, esquivando con rapidez los ataques del sirviente de combate que tenía delante. Los ataques del gigantesco sirviente de combate de 6 hojas eran implacables, y el rugido de la motosierra era ensordecedor mientras se abalanzaba hacia Hades. Hades repelió rápidamente la motosierra que se aproximaba con su guadaña, cuya hoja se movía como un rayo en el aire. Innumerables chispas surgieron del choque entre la guadaña y la motosierra, para luego desvanecerse instantáneamente en la tormenta de cuchillas. Por un instante, el hombre y la máquina quedaron atrapados en un punto muerto, sus sombras danzando por la habitación.
En ocasiones, el sirviente de combate lograba tomar la delantera, obligando a Hades a retroceder, pero entonces Hades predecía los siguientes movimientos del sirviente y contraatacaba con fuertes golpes de guadaña para recuperar el control. En ese momento, la habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de las cuchillas cortando el aire, el choque de sus metales. Los ojos de Hades se abrieron de par en par, su mente libre de distracciones. Aparte del rugido de las 6 motosierras, no había nada más en su cabeza. Las escenas que había visto días atrás en la jaula de duelo pasaron repentinamente ante sus ojos. Hades presenció a cámara lenta toda la serie de ataques del sirviente. Esto es todo. Hades ajustó ligeramente su postura, dando un pequeño paso a la derecha, esquivando por poco un feroz zarpazo. Una sonrisa confiada se extendió lentamente por su rostro. A sus ojos, los ataques, antes vertiginosos, del servidor de combate ahora parecían desarrollarse a cámara lenta. Todos sus ataques son fácilmente esquivables. Está lleno de debilidades. Imitando los vistosos movimientos de un soldado veterano que blande una gran espada en la jaula de vuelo, Hades esquivó el siguiente ataque, cambió de mano y ejecutó un elegante giro de la hoja. Entonces, se abalanzó hacia adelante con un movimiento de gancho, rompiendo el ritmo de ataque del sirviente. Su enorme cuerpo modificado quedó completamente expuesto dentro del alcance de ataque del sirviente, pero Hades no mostró temor alguno. Porque el próximo ataque sería tu muerte. Como si presintieran los pensamientos de Hades, las 6 hojas de la motosierra rugieron con más fuerza, balanceándose hacia abajo como si fueran a abrazar a Hades. La guadaña silenciosa cortó el ruido. SHHHHH Rey. El rugido de las hojas de la motosierra se fue apagando, sin fuerza. La motosierra, que había estado girando a gran velocidad, fue perdiendo gradualmente su potencia hasta detenerse. La luz roja en la parte superior del robot de combate parpadeaba frenéticamente, como una silenciosa súplica de ayuda, pero al cabo de unos segundos, el parpadeo disminuyó. Finalmente, se apagó. Hades estaba de pie en medio de la jaula de entrenamiento, con su guadaña colgando a baja altura. Frente a él, a no más de 3 pasos de distancia, el sirviente de combate permanecía inmóvil. Entonces, la parte superior del servidor se tambaleó varias veces. Auge. Desde su cintura, un corte limpio partió la enorme máquina en 2. Hades, al ver morir finalmente al sirviente que lo había golpeado durante más de una semana, no pudo contener la oleada de satisfacción que le inundó el pecho. ¡Qué alivio! Desde ser incapaz de bloquear un solo golpe y huir para salvar su vida dentro de la jaula de entrenamiento, hasta mantenerse firme durante varios movimientos, hasta finalmente comprender los patrones de ataque del sirviente e incluso realizar un elegante floreo con su guadaña, Hades había pasado una semana entera entrenando. Durante 4 días de esa semana, fue golpeado sin piedad. Al contemplar el cadáver del sirviente caído, Hades se dio cuenta de que la dura prueba de iniciación impuesta por el veterano soldado Branca había concluido y que podía pasar a la siguiente fase del entrenamiento. Hades sacudió su guadaña con indiferencia, intentando instintivamente quitarse cualquier resto de sangre o carne. Entonces recordó. Había estado luchando contra una máquina, así que no había necesidad de sacudírsela. Sin embargo, cuando Hades agitó su guadaña, apareció una grieta en la guadaña de entrenamiento con peso, como la superficie del hielo a punto de romperse, extendiéndose en delicadas fracturas. Lo que Hades no sabía era que una guadaña de entrenamiento estándar no era lo suficientemente fuerte como para cortar a un sirviente de combate tipo 3. Instintivamente, había encontrado el punto débil del sirviente y, usando fuerza bruta y velocidad, lo había partido en 2. La puerta de la sala de entrenamiento individual se abrió de golpe y Branca entró a grandes zancadas, seguido de un sargento técnico que llevaba una mochila multifuncional. Al entrar, la puerta se cerró de golpe y la hoja de la guadaña de Hades se hizo añicos, cayendo los pedazos al suelo. Ruido, ruido. Ah, esto. Hades sintió de repente que no debería haber partido en 2 la máquina que lo había derrotado durante una semana. El sargento técnico vio al servo de combate cercenado en la jaula, y la luz roja de su casco parpadeó rápidamente. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Branca, que estaba frente a él. ¿Podrías explicarlo? Por primera vez, Hades vio a Branca congelarse. Así que, esta es la situación actual. Hades se sentó con cautela junto a Branca. Los 2 hombres corpulentos sentados en una fila de sillas fuera de la jaula de entrenamiento parecían bastante incómodos.
La luz del casco del sargento técnico parpadeaba frenéticamente mientras caminaba de un lado a otro frente a ellos. Una ráfaga de palabras que Hades no podía entender, pronunciadas en gótico bajo, brotó rápidamente del casco del sargento técnico. Al principio, Branka replicó con rigidez, pero finalmente, su voz se fue apagando hasta convertirse en un débil mm. ¿Le asignaste al recluta un tipo 3? ¿Y ahora el recluta lo rompió? Branka, sé que eres terca, pero evaluar la capacidad de combate de cada recluta no debería ser tan difícil, ¿verdad? Solo tienes 2 soldados bajo tu mando, y aún así no pudiste lograr esto. Sé que no creías que un recluta pudiera enfrentarse a un tipo 3. Sinceramente, estoy de acuerdo, es absurdo. Pero eso no te exime de ignorar el progreso del recluta durante toda una semana. ¿De verdad no supervisaste el progreso del recluta? La legión se está expandiendo y ya tenemos problemas con la fabricación de equipos. ¿Y ahora me dices que tengo que salir de la línea de montaje para reparar un servidor de combate para ti? Branka, sin rastro de su anterior bravuconería, intentó discutir un poco, pero tras echar un vistazo al sirviente que yacía partido en 2 en el suelo, y teniendo en cuenta que el sargento técnico, Alberto, se había alistado junto con Branka y probablemente estaría a su mismo nivel si no hubiera optado por la vía del sargento técnico, lo que ralentizó su ascenso militar. Además, Alberto había rescatado a Branka de entre un montón de cadáveres en 2 ocasiones durante misiones de reparación en el campo de batalla. Bueno, no esperaba que el recluta fuera tan fuerte. Branka, sintiéndose amargada, disparó mentalmente un pequeño rifle de pernos contra Hades. Entonces se sentó obedientemente, escuchando la reprimenda de Alberto. Justo cuando Hades sentía que la hora de la cena se acercaba rápidamente, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió una vez más, salvando tanto a Branka como a Hades. Enrique, el maestro de la forja, intervino. Al ver entrar a su mentor, Alberto dejó de quejarse inmediatamente y lo saludó militarmente. Disculpas. Alberto retomará su puesto inmediatamente. Enrique echó un vistazo a la jaula de entrenamiento y comprendió al instante lo que acababa de suceder. Vaya, romper un tipo 3 así, qué joven tan impresionante. Anteriormente, Alberto se había enfurecido por la repentina tarea de reparación, y Branka había estado ocupada atendiendo a Alberto. Ambos habían restado importancia inconscientemente a la verdadera dificultad de la hazaña de Hades. Pero Enrique pensó que es una lástima que el tipo 3 se haya roto en este momento, pero para ahora, alabado sea el Omnisia. Enrique miró a Hades. Hades, tienes que compensar el daño que has causado. Pero dada la negligencia de tu superior, esto no es enteramente culpa tuya. Por lo tanto, he decidido imponerte un castigo más leve. Durante tu tiempo libre, cada día par de la semana terrana, ayudarás en la forja durante 2 meses. Hades miró a Enrique, con la sensación de que algo no andaba bien. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. 52. Capítulo 49. El maravilloso nuevo. Jornadas de formación de nuevos reclutas. La resistencia ahora. Hades se llevó lentamente las gachas a la boca con una cuchara. La cafetería, silenciosa y vacía, estaba casi desierta ya que no era la hora de la comida. Borks había ido a la jaula de duelos para darles una paliza a algunos oponentes. Ya era una estrella en ascenso en las fuerzas del sur, y con el endiablado régimen de entrenamiento de la séptima compañía, su destreza en combate se había disparado.
Hades sospechaba que Borks tenía en la mira a algunos norteños de Barbarus. Después de todo, cuando la resistencia de la Guardia de la Muerte en el sur se retiró hacia el norte, algunas tropas del norte habían provocado enfrentamientos. Pero Hades era del norte de Barbarus, así que Borks no dijo mucho, limitándose a informarle de que se dirigía a la jaula de duelos. No es para tanto. Quién sabe, tal vez Borks incluso le dé una buena paliza a Tifón, pensó Hades con indiferencia mientras masticaba su cuchara. Desde que Hades destruyó a aquel sirviente de combate, el verdadero entrenamiento de reclutas apenas había comenzado. Branca, quien había sido severamente reprendido por el sargento técnico Alberto, finalmente había abandonado su anterior arrogancia. Aunque todavía tenía algunos aspectos por pulir, le enseñó a Hades todo lo que necesitaba, sin ocultarle ni siquiera sus técnicas de combate más avanzadas. La mayoría de los veteranos de la compañía aún menospreciaban a los reclutas de Barbarus, pero la hazaña de Hades al derrotar al sirviente tipo 3 se había difundido discretamente. Todos los días, Branca llevaba a Hades ante uno de los veteranos, cada uno especializado en diferentes habilidades de combate, para que le enseñaran algunas técnicas. Aunque la mayoría de los veteranos trataban a Hades con una fría profesionalidad, haciéndolo justo para cumplir las órdenes de Branca, para Hades, que no tenía ni idea de casi nada, eso era más que suficiente. Por ejemplo, recientemente, Hades había estado practicando el uso de una pistola de terno. Un veterano con una cicatriz visible en la muñeca derecha le había enseñado los fundamentos de su uso y mantenimiento. Tras enseñar los fundamentos, el veterano hizo algunas demostraciones y luego lanzó a Hades al campo de tiro con blancos móviles para que entrenara solo. Al principio, el veterano corregía ocasionalmente su postura o el ritmo, pero después, en su mayoría, se limitaba a observar cómo Hades se abría paso a tientas. Así transcurrían sus días los de Hades. Por las tardes, durante su tiempo libre, excepto los días pares en que tenía que presentarse ante el sargento técnico, Hades simplemente se sentaba en la cafetería. Además de comer gachas de avena, tenía un hábito bastante productivo. Hades había hecho un viaje al tercer archivo, que era esencialmente la biblioteca de la Legión. Como no podía sacar en préstamo textos de alto nivel, eligió algunos libros de nivel inferior para estudiar las lenguas gótico alto y gótico bajo. Así que ahora, todos los días durante las comidas, hojeaba esos libros mientras comía, aprendiendo nuevas palabras, gramática, sufijos, modismos y proverbios. Su ojo izquierdo lo escudriñaba y registraba todo rápidamente. Hades quería dominar el alto gótico lo más rápido posible. Al fin y al cabo, era incómodo pasar todo el día entrenando con veteranos casi silenciosos sin pronunciar apenas una palabra. Recordaba cómo Leman Russ, el rey lobo, había dominado el gótico clásico en tan solo 5 días. Hades se preguntaba cuánto tiempo le llevaría a aprender un nuevo idioma. Pero al contemplar el libro repleto de incontables palabras nuevas, Hades suspiró en silencio. Parece que estoy de vuelta en la clase de inglés, hora de una siesta. Apartó rápidamente ese pensamiento y se centró en la tarea que tenía entre manos. Curiosamente, el barbarusio tenía una gramática similar al gótico bajo, pero el uso de consonantes sordas era mucho más frecuente. Los barbarusios incluso inventaron muchas de estas consonantes para su idioma. Por lo general, un exceso de consonantes sordas haría que el habla fuera menos clara y debilitaría el tono general, lo que dificultaría el aprendizaje del barbaruso para quienes no lo hablan. Para los hablantes de otros idiomas, el barbaruso sonaba como un rápido y ligero chorro de agua. Fluyendo, rápido e incomprensible. ¿Pero por qué los ancestros bárbaros habían elegido semejante idioma? Hades supuso que tenía que ver con respirar menos. El uso de consonantes sordas reducía la necesidad de inhalar con frecuencia, minimizando así la ingesta de aire. En un mundo como el de Bárbaro, donde el aire era venenoso, tenía sentido. Aún así, Hades se preguntaba si esta elección lingüística había sido una decisión deliberada o simplemente una adaptación subconsciente. Conocimientos de dudosa utilidad adquiridos. Primer día de nueva formación. Durante su tiempo libre, Hades comía gachas de avena en la cafetería. Segundo día, Hades ayudó al sargento técnico y luego comió gachas de avena. Tercer día, hice un poco más de entrenamiento y comí más avena. Cuarto día, ayudé a algunos veteranos y luego fui a la cafetería. Quinto día, volví a comer gachas de avena. Sexto día, Hades, no puedes seguir holgazaneando así. Después de ayudar, ve a echar un vistazo a la jaula de vuelos. Séptimo día, más gachas de avena.
La resistencia, en una sala de entrenamiento desconocida. Ahora. Hugo permanecía impasible en la plataforma de entrenamiento, con las luces brillantes iluminando directamente el escenario elevado. La puerta se abrió silenciosamente y el visitante se movió con rapidez, acercándose a Hugo sin hacer ruido. «Nadie te ha visto, ¿verdad?», preguntó Hugo en gótico elevado. «Deberías confiar en mí», respondió el visitante, o mejor dicho, Calas Tipón, en su gótico elevado algo deficiente. Hugo observó al bárbaro que tenía enfrente. No le caían especialmente bien esos recién llegados, pero sabía que el futuro de la legión acabaría estando en sus manos. El plan de Hugo era sencillo. Para mantener el conocimiento psíquico de la Guardia de la Muerte, necesitaban nuevos reclutas, específicamente, aquellos con buen potencial psíquico, que no fueran demasiado imprudentes ni débiles en sus habilidades psíquicas. De lo contrario, si alguien perdía el control durante el entrenamiento, sus secretos quedarían al descubierto. Sí, esta reunión secreta entre Hugo y Tipón tenía como objetivo entrenar las habilidades psíquicas de Calas Tipón, preparándolo para un futuro en el Librarius de la Legión. Tipón era el mejor candidato de Hugo. Tenía un potencial psíquico decente, un carácter tranquilo y, a diferencia de los demás bárbaros impetuosos, incluso había tomado la iniciativa de aprender gótico alto. Su actitud era encomiable. Y lo que es más importante, Hugo sabía que Tipón tenía una relación especial con Mortarion. Si Tipón pudiera ayudar a mitigar el desdén de Mortarion hacia el Librarius, sería un punto de inflexión. Mientras Hugo observaba al impasible Tipón, Calas tenía sus propios pensamientos. Si bien Mortarion despreciaba los poderes psíquicos, Tifón, que poseía tales habilidades, sabía que ese poder no podía ser reprimido para siempre. Era necesario comprenderlo, aprovecharlo y controlarlo con disciplina, en lugar de prohibirlo directamente. Aún sin haber aprendido habilidades psíquicas, Tipón sabía que podía ascender a una posición elevada dentro de la Legión, gracias a sus talentos y a su conexión con Mortarion. Pero para Tifón, eso no era suficiente. Recordaba la figura de Hades ascendiendo hacia la cima de la montaña. No fue suficiente. Pensó Tifón, con determinación en sus ojos. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-de-a-111-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. 53. Capítulo 50. La sala de archivos y el historiador. El Endurance, tercer archivo. Ahora. La tercera sala de archivos, que ya de por sí estaba poco concurrida, estaba hoy aún más vacía. Unos cuantos sirvientes, ataviados con sencillas túnicas de color gris verdoso, se movían sigilosamente entre las estanterías, organizando, recuperando y copiando libros. El suave sonido de las puntas de lana de las plumas rascando el papel llenaba el aire. La tercera sala de archivos no mantuvo del todo la austera simplicidad del resto del Endurance. Aunque el gris y el verde eran los colores dominantes, algunas lámparas desnudas, casi rudimentarias, se extendían desde las paredes, proporcionando la única luz en la habitación. Había tan poca luz que en cada mesa del archivo se añadió una pequeña y delgada lámpara de escritorio. Cuando un lector lo necesitaba, se sentaba, encendía la lamparita y leía bajo su resplandor. Un mural enorme, intrincado e incluso exagerado se vislumbraba tenuemente entre la luz tenue. Los artistas habían volcado su alma y corazón en representar al emperador en toda su nobleza. El idealismo, elevado a un nivel simbólico, irradiaba del mural. La escena representaba el primer encuentro del emperador con Mortarion.
Una ominosa niebla gris verdosa se filtró en el encuadre desde los bordes, solo para ser repelida irremediablemente por la luz dorada que rodeaba la imagen del emperador. En el mural, el emperador no vestía su icónica armadura dorada. Llevaba una sencilla túnica blanca, sujeta por vibrantes hojas verdes, que irradiaban santidad y nobleza. Su mirada estaba baja, llena de lástima, compasión y alegría. En sus brazos, acunaba a su hijo Mortarion, moribundo, cuyo cuerpo entero era gris y estaba en descomposición. Sus jirones túnicas grises parecían restos de huesos. Allí estaba un dios de la muerte moribundo, una visión que infundiría inquietud y temor en el corazón de cualquiera que lo viera. Pero no el emperador del mural. Él sostenía a Mortarion, rescatando a su hijo perdido. Alabado sea el emperador. Hades se paraba junto a este mural. Cada vez que visitaba la tercera sala de archivos para tomar prestados o devolver libros, se detenía un momento frente a él. La pintura estaba exquisitamente elaborada. El marcado contraste entre el emperador y Mortarion, la atmósfera oscura y opresiva, y el emperador resplandeciendo con la luz de la salvación. La tenue iluminación del archivo le añadía un toque misterioso. Hades se maravilló de cómo el mural había sido creado para que cualquiera que lo viera alabara instintivamente al emperador. Los artistas mortales habían capturado a la perfección la gloria del emperador durante la Gran Cruzada. Sin embargo, Mortarion definitivamente no estaría contento con eso. Hades se estremeció al pensarlo. No estaba seguro de si Mortarion alguna vez había visto el mural, pero si lo había visto, solo podía imaginar su reacción. Lo más probable es que Mortarion lo hubiera visto, pero no había manera de que pudiera señalarlo, rodeado de su guardia de la muerte, y decir, no me gusta, pinten uno nuevo. Probablemente se enfurecería en privado. Además de los militares, los artistas, poetas e historiadores encargados de documentar y glorificar los logros de la Legión también fueron miembros esenciales de la Gran Cruzada. Y eran precisamente estos mortales, a quienes los marines espaciales a menudo menospreciaban, cuyas pinturas podían hacer que un primarca se enfureciera en silencio durante un buen rato. Clic, clic, clic. Tras terminar de admirar el mural, Hades hizo una seña a un sirviente, que se acercó dócilmente. Hades devolvió los libros que había tomado prestados la última vez. Cuentos para dormir para niños nobles, 101 insultos góticos bajos y aprendiendo el idioma gótico. De lo básico a lo avanzado. El sirviente se alejó arrastrando los pies, y Hades, que conocía bien el lugar, se dirigió directamente a la sección que había visitado la última vez. Hoy iba a estudiar. Hades miró los estantes de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y finalmente escogió 100 cuentos de chismes de Terra. Todas las mesas del archivo estaban vacías, así que Hades eligió tranquilamente un asiento en una esquina, se sentó y comenzó a leer. El libro estaba repleto de anécdotas extrañas y ridículas, con sátira gótica clásica y chistes góticos más crudos mezclados. Hades se sumergió rápidamente en su contenido. Hasta, una figura se sentó frente a él. Una figura encorvada y marchita, envuelta en una túnica descolorida de color rojo oscuro. Los jirones de la ropa arrugada se ocultaban bajo la túnica, con los bordes deshilachados y desgastados. Bajo la tenue luz de la pequeña lámpara de escritorio, los detalles se distinguían con sorprendente claridad. Hola, dijo el recién llegado en un bárbaro titubeante. Hades miró al anciano con sorpresa. Incluso para los estándares humanos, la figura parecía inusualmente pequeña y frágil. Cambiando a alto gótico, Hades respondió, hola, ¿y usted? El anciano sonrió, con una mezcla de alivio y miedo en su expresión. Soy historiador, antes seguía a los Night Lords, ahora estoy con la Guardia de la Muerte. No existía una palabra exacta para historiador en barbarusiano. ¿Eres historiador? Preguntó Hades. El hombre asintió. Hades echó un vistazo a su alrededor. No había nadie más. Desde que llegó al Endurance, Hades nunca había visto a nadie como aquel anciano. Sus interacciones diarias eran principalmente con marines espaciales, sirvientes y miembros de la tripulación humana. ¿Eres la única? Preguntó. Sí, señor, solo yo. Mis colegas, los poetas que antaño buscaban la pasión y el romance, no pudieron soportar el período de adaptación de la Legión. Todos solicitaron ser enviados al frente, deseosos de cantar las glorias de la Gran Cruzada. Hades miró al anciano historiador que tenía enfrente. ¿Por qué no fuiste? Preguntó Hades. Un destello de luz cruzó los profundos ojos del anciano. Mis colegas se precipitaron. El período de adaptación de una legión es crucial, ya que determinará su desarrollo futuro.
El anciano miró a Hades con una mirada significativa, pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí solo a un historiador encorvado y frágil. Hades arqueó una ceja. ¿Era esto una sutil insinuación de que debía ir a hablar con Mortarion? ¿O simplemente eran las reflexiones de un viejo historiador compartiendo su experiencia? Pero un simple historiador mortal no tenía autoridad ni motivo para hacer tal sugerencia, y además, no había dicho nada explícito. ¿O estaba siendo deliberadamente vago para provocar que Hades compartiera sus pensamientos e iniciara una conversación? Hades pensó que no le haría daño charlar un poco más con este historiador. Cuando Hades salió de la tercera sala de archivos, llevaba consigo un ejemplar de las Crónicas de Ur, que el historiador le había recomendado. Había practicado su conversación en gótico elevado y charlado sobre algunas de las costumbres y la cultura de Bárbaro. En general, no ha sido una mala experiencia. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas, pensó Hades para sí mismo. Tras investigar más sobre el Mechanicum, descubrí que su actitud hacia la invención durante la era de 30K es un poco como el estado de Schrödinger. En pocas palabras, cuando se trata de que los expertos en tecnología inventen en privado, no hay problema. Pero si un intruso intenta manipular sus máquinas, no, se han violado las sagradas leyes de la complejidad, y eso definitivamente no está bien. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. 54. Capítulo 51. Barasine. El pabellón de entrenamiento de la primera compañía, de Endurance. Ahora. Esta es la sala de entrenamiento más grande a bordo del Endurance. Las enormes paredes de metal gris se yerguen silenciosas en la distancia, el techo es increíblemente alto, con luces que caen directamente hacia abajo, brillantes y cegadoras. El pasillo está dividido en diferentes secciones. Entrenamiento físico, campo de tiro, zona de combate, escuadrones de marines espaciales marchan a través de él, y desde la plataforma de observación en el segundo piso, innumerables corrientes blancas y verdes fluyen de manera ordenada. El crujido ocasional del traductor, el fuerte golpe de la servoarmadura contra el suelo, el sonido de las bocinas, la respiración agitada, las cuchillas cortando el aire y el rugido de los disparos resonaban por todo el pasillo. El veterano Laine, de la primera compañía, sintió una gran satisfacción. Quería presumir, pero sus acciones hablaron más alto que sus palabras. Laine lideraba el escuadrón de 3 hombres al que estaba entrenando, dirigiéndose hacia la jaula de combate. El camino hacia la jaula de combate no era particularmente transitado. Utilizar la jaula de combate para los reclutas era un poco prematuro. No es que los reclutas no pudieran manejarla, sino que apresurarlos a practicar combate sin desarrollar técnicas y métodos de combate adecuados no era el mejor enfoque. Sin embargo, los resultados del entrenamiento del equipo de 3 hombres de Laine habían sido excepcionalmente rápidos. Por lo que Laine sabía, los 3 miembros de su escuadrón, Kalas Tipón, Uznir y Morag, habían sido miembros de élite de las fuerzas rebeldes en Barbarus. Precisamente por eso se les había asignado a Laine, un veterano de confianza de Barasine. Tanto Laine como Barasine formaban parte de la facción moderada que acogió con satisfacción el regreso de su primarca. Laine opinaba que algunos de sus camaradas eran demasiado tercos. Al fin y al cabo, el regreso del primarca era inevitable. Al principio, antes de que se encontraran muchos primarcas, las cosas eran diferentes, pero más tarde, aquellas legiones sin un primarca verían cómo sus recursos y suministros de armas disminuían gradualmente.
No había necesidad de oponerse al regreso de su primarca. El primarca guiaría a la legión a nuevas cotas, ganándose el favor del emperador. Las glorias del pasado habían quedado atrás, y el grandioso futuro era solo un sueño. Con la confianza que tenía en que el primarca Mortarion podría conducirlos a grandes victorias en la Gran Cruzada, Laine se tomó muy en serio su papel en el entrenamiento de los reclutas. Sus 3 aprendices no defraudaron. Si bien tuvieron algunas dificultades iniciales y pequeños conflictos, Laine, que lo había vivido en carne propia, sabía lo que era. Cuando era un recluta nuevo, tampoco le caían bien los veteranos. Uznir era un tipo duro. Su mirada había sido fiera e intimidante al comienzo del entrenamiento. No fue hasta que Laine demostró algunas de sus habilidades que Uznir comenzó a calmarse. Morag, por otro lado, era un personaje vivaz pero obediente, que seguía al pie de la letra el plan de entrenamiento de Laine. Incluso en su tiempo libre, le preguntaba a Laine dónde recomendaba a los reclutas que pasaran su tiempo de ocio. En cuanto a Calas Tipón, Laine estaba seguro de que no se había equivocado. Él era la verdadera razón por la que Barasine le había asignado a Laine este grupo de 3. Gracias a su intuición de veterano, Laine supo desde el principio que Calas Tipón era un pensador profundo. Más tarde, Barasine le confió que Calas Tipón había ocupado un alto cargo en las fuerzas rebeldes de Mortarion y que mantenía una estrecha relación con su primarca. Eso lo explicaba todo. Una vez que el primarca regresara, al menos la mitad de los puestos de alto rango en la legión serían ocupados por personas de su planeta natal. Así fue con todos los primarcas. Incluso Roboute Guilliman, conocido por su franqueza, acabó otorgando el título de honor de los ultramarines a los de Macragge, no a los veteranos nacidos en Terra. Nadie podía interponerse en el camino del avance de la legión. En lugar de resistirse al regreso del primarca, era mejor forjar buenas relaciones con el futuro liderazgo nacido en Barbarus antes de que consolidaran su poder. Fuerza. Laine lo sabía, y Barasine también. Como capitán de la primera compañía, Barasine sabía perfectamente que Mortarion probablemente no lo veía con buenos ojos, a pesar de que Barasine era el líder de la facción moderada entre la Guardia de la Muerte nacida en Terra, la que más acogió con beneplácito el regreso del primarca. El día en que encontraron a su primarca, la sala estratégica se llenó de cegadores destellos blancos en la pantalla frontal, mientras que el resto de la sala permaneció ominosamente oscura. Barasine se había quedado de pie frente a la pantalla, con la mirada fija en los informes de inteligencia que desfilaban por ella. Laine se había colocado detrás de él. Laine, en el futuro, puede que haya algunas cosas de las que tengas que encargarte, había dicho Barasine. Laine observó la figura iluminada a contraluz que tenía delante. Sin dirigirle la palabra, Barasine continuó. Desde que heredé este puesto de Weiss, me he estado preparando para esto. Laine intentó hablar, pero su voz salió ronca. Quizás deberías mantenerte optimista. Barasine soltó una risa autocrítica, golpeándose el pecho con el puño. ¿Sabes? Había dicho Barasine, cuando me avisaron, sentí una conexión con nuestro primarca. Nuestro primarca es un guerrero formidable. Nos guiará a la gloria en la Gran Cruzada. La voz de Barasine se había vuelto aún más grave. No te preocupes. Me he abierto camino luchando con los saqueadores del anochecer. Lo arreglaré todo. Es que, hay cosas que estoy destinado a no hacer yo mismo. La sala de estrategia estaba sumida en el silencio. Sin decirle una palabra más, Laine se puso firme y saludó. Laine, la asaltante del crepúsculo, te garantizo el éxito de la misión. Comandante Barasine, no te preocupes. Barasine no se había movido, permaneciendo inmóvil como una piedra en el asiento de mando de la sala de estrategia. Finalmente, se escuchó un suspiro casi imperceptible. Por el emperador. De vuelta en la sala de entrenamiento, Laine, casi alardeando, presentó a los 3 reclutas la creación del Mechanicum. Una jaula semiesférica, lisa y curvada, con los sirvientes de combate descansando silenciosamente en el techo de la jaula de duelo. Uznir estaba ansioso y preparado. Sin más dilación, Laine convocó a los sirvientes de combate. Ejercicio de combate alfa, 3, letalidad media. El ejercicio consiste en empezar con uno difícil, para quitarle un poco de arrogancia al recluta testarudo. El veterano Laine observaba con una sonrisa cómo Uznir avanzaba, sin esperar que durara más de 3 movimientos. De los 3, Laine pensaba que Morat podría ser la única que apenas era capaz de realizar el ejercicio de combate alfa, 3. En cuanto a Calas Tipón, probablemente podría afrontar un nivel de dificultad aún mayor. Pero Laine no tenía prisa.
Aunque sabía que era importante entablar una buena relación con Calas Tipón, algunos detalles recientes le habían hecho sospechar que ese hombre ocultaba algo. Tipón era inteligente. Ya había recibido el favor que Laine le había concedido, pero Laine sabía que la gente como él nunca se aliaría completamente contigo. Siempre buscarían aquello que realmente deseaban. Con gente así, no podías mostrar todas tus cartas demasiado pronto. Tenías que tenderles una trampa, hacerles creer que el favor que recibían era algo que se habían ganado con su astucia. Solo entonces lo apreciarían. En cuanto a los pequeños detalles, Laine entrecerró los ojos mientras miraba a Tipón. Durante el entrenamiento, Calas Tipón había experimentado un ligero debilitamiento en la fuerza de agarre, un temblor inconsciente y pequeñas cicatrices en lugares donde nunca debería lesionarse durante un entrenamiento normal. Laine no era como esos reclutas despistados. Cruzó los brazos y sonrió amablemente, observando cómo Uznir salía disparado por el sirviente de combate dentro de la jaula. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. 55. Capítulo 52. No se oyó ningún rugido en el arsenal. El Endurance, armería. Ahora. La armería de la Guardia de la Muerte es quizás el lugar que menos ha cambiado desde el regreso del Primarca. Sus sencillas formas geométricas están ordenadas con precisión, sin desorden ni caos. No hay elementos discordantes, las herramientas y los planos están organizados meticulosamente. Cada cable expuesto está cuidadosamente dispuesto y etiquetado con códigos binarios que solo los sargentos técnicos de la Guardia de la Muerte pueden descifrar. En las paredes de color blanco grisáceo, el estandarte rojo oscuro de los incursores del anochecer ha sido reemplazado por el estandarte verde grisáceo de la Guardia de la Muerte. El estruendo de las cadenas de montaje resonaba intermitentemente en la armería, mientras los sirvientes vestidos de rojo se movían silenciosamente entre la enorme maquinaria. Su emblema mecánico de calavera con engranajes se balanceaba ligeramente con sus pasos. En un rincón del vasto salón, el sargento técnico Alberto, vestido con la armadura MK2, estaba clasificando y verificando el último lote de suministros de ceramita para la unidad de potencia MK3. Armadura. Según su superior y mentor, Enrique, el primarca recién regresado prefería la guerra de infantería pesada. En consecuencia, se preveía un aumento en la demanda de la Legión de Armaduras de Combate MK3. En comparación con la servoarmadura modelo MK2 cruzada utilizada durante la Gran Cruzada, el modelo MK3 Hierro sacrificaba algo de flexibilidad y sigilo a cambio de mayores capacidades defensivas. La gruesa placa inclinada de su casco incluso podía desviar balas. La armadura MK3 se había distribuido entre muchas legiones, pero solo en pequeñas cantidades. El modelo MK2 cruzada seguía siendo el estándar. Cuando las legiones comienzan a usar la servoarmadura MK3 a gran escala, generalmente indica una guerra de desgaste con muchas bajas. Esta armadura no es adecuada para asaltos o emboscadas. Nació para abrirse paso entre la multitud en primera línea. Alberto suspiró en silencio. Es probable que la armería y el departamento de logística fueran los primeros en percatarse del futuro rumbo de la legión. Mientras la mayoría de los legionarios seguían con su entrenamiento rutinario, los sargentos técnicos del arsenal ya estaban preparando el equipo para las guerras. Venir. En un banco de trabajo provisional situado en diagonal frente al puesto de Alberto, Hades estaba sentado, sosteniendo una pluma seca y haciendo gestos en el aire de vez en cuando.
Aunque Hades había sido llamado para ayudar, un recluta sin entrenamiento era de poca utilidad. De hecho, era menos útil que un sirviente, cuyo manual de instrucciones podía simplemente cargarse en su cerebro. Pero Enrique no había invocado a Hades para que le ayudara de verdad. De regreso, Enrique le había enviado un mensaje binario a Alberto. Alberto, te dejo a ti el entrenamiento de este recluta. Asegúrense de que este nuevo recluta desarrolle interés por la creación de tecnología. No somos los únicos que lo queremos. Alberto se quedó perplejo por un momento, pero no lo cuestionó. Su única tarea era cumplir las órdenes de su mentor. Comprendido. Sin embargo, al final no hizo falta enseñarle nada a Hades. En el momento en que Alberto le mostró el arsenal, quedó claro que este recluta irradiaba alegría. ¿De verdad necesitaba Alberto despertar el interés de Hades por la tecnología? No hacía falta. El tipo ya estaba completamente obsesionado. Si los sargentos técnicos a los que había entrenado antes hubieran tenido siquiera la mitad del entusiasmo de Hades, el trabajo de Alberto habría sido mucho más fácil. Con mucho trabajo por delante, Alberto se alegró de darle a Hades unos cuantos planos sin importancia y despedirlo. Su explicación a Hades fue sencilla. Actualmente, la Legión está desbordada con la producción de equipo, y algunos planos de nivel inferior descubiertos en otros mundos aún no se han clasificado correctamente. Puedes ayudar a ordenarlos por función. En realidad, estos esquemas de bajo nivel solían descartarse de inmediato, la mayoría eran diseños para objetos cotidianos y poco comunes. El proceso de clasificación anterior ya había garantizado que no hubiera tecnologías o contenidos importantes en estos documentos de baja prioridad. Pero Hades, que iba delante de él, estaba completamente absorto en su tarea. Sostenía la pluma, esforzándose por reprimir el impulso de hacerla girar distraídamente entre los dedos. El plano que tenía delante parecía representar un pequeño electrodoméstico. El papel estaba densamente cubierto de letras góticas, y en el centro había una imagen de una caja del tamaño aproximado de 2 volteres apilados. Algunos números clave estaban cifrados en octal. El ojo izquierdo de Hades brilló en rojo. No era un cifrado difícil. Al introducir algunos valores estándar como referencias inversas, lo descifró rápidamente. Hades examinó detenidamente el plano. 2 ranuras rectangulares estándar, con controles de temperatura y tiempo, un mecanismo automático de rotación del contenido y funciones de parada de emergencia y advertencia en caso de mal funcionamiento. Entonces, esto fue un tostadora. Y era del tipo que permitía a los usuarios imprimir diseños personalizados en la tostada. El olor a pan recién horneado, el tenue aroma fermentado del trigo, parecía llegar hasta la nariz de Hades. Tenía hambre. De acuerdo, decidió. Iría a la cafetería después. Podría ver las jaulas de duelo mañana cuando tuviera más tiempo. Hades volvió a concentrarse en su trabajo, sacó otro plano y continuó estudiando. El tiempo pasó volando. Cuando Alberto finalmente le recordó a Hades que era hora de irse, Hades asintió y colocó el plano en la categoría de muebles. Gracias por vuestro esfuerzo. Alberto asintió y Hades abandonó la armería. Hades sabía que revisar esos esquemas probablemente no serviría de mucho. En la mente de Hades, él pensó que esta misión era un castigo por dañar al servidor de combate, aunque no fue del todo culpa suya. Aún así, para evitar futuros problemas. Tras varios incidentes, el maestro de la forja probablemente decidió darle una lección, de ahí el engorro. Sin embargo, como no era enteramente responsabilidad de Hades, el castigo fue leve, más bien una formalidad. La armería era un departamento aparte, y nadie se molestaba en comprobar si Hades estaba cumpliendo realmente su castigo merecido. Así pues, Hades se sintió agradecido al maestro de la forja Enrique y al sargento técnico Alberto por haberle perdonado tan fácilmente. Una lógica completamente errónea, pero desde la perspectiva limitada de Hades, tenía sentido. Los técnicos son muy buena gente, reflexionó Hades, preguntándose si algún día podría solicitar ser sargento técnico. Se dirigió tranquilamente a su sitio habitual, donde un sirviente conocido le trajo un tazón de gachas. El vapor fragante que emanaba del tazón le recordó a Hades aquel olor familiar. Como Alberto le había dado el alta antes de tiempo, Hades tenía unos 40 minutos de sobra. Puedo comerme 10 tazones. Pensó. Sin embargo, justo cuando Hades tomó su cuchara, unos pasos apresurados rompieron el silencio de la cafetería vacía. Hades. Señor. Tú, tienes que ir a las jaulas de duelo inmediatamente. El rostro de Borx reflejaba ansiedad y urgencia.
Frunció el ceño mientras hablaba. Hades se quedó congelado, con la cuchara en el aire. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-116726348 https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. 56. Capítulo 53. La jaula de duelo. Preludio. La jaula de duelos de resistencia. Hace media hora, en el espacioso salón, 3 jaulas de duelo se encontraban una al lado de la otra. A diferencia de épocas anteriores, en las que la gente se dividía en grupos distintos, hoy todos estaban apiñados alrededor de la jaula central de duelo, pero no se oía ningún ruido, solo el sonido ocasional de pasos rompía el silencio. En el centro de la multitud, 2 hombres se enfrentaban. El hombre de la derecha tenía la piel pálida, con una textura antinatural, como si hubiera estado corroída por gases tóxicos durante años. El hombre de la izquierda tenía una mirada fiera, con una gran cicatriz que le cruzaba la piel expuesta. Viejo, ¿sabes que estás a punto de ser reemplazado, y sigues siendo tan arrogante? Tú, mocoso inepto que ni siquiera sabes hablar gótico correctamente, quédate en tu patético planeta. Aunque los dos no entendían el idioma del otro, ambos comprendieron por las expresiones y el tono que se estaban lanzando insultos. Entre la multitud, aquellos que entendían algunas palabras del otro idioma comenzaron a agitarse. Ese viejo está insultando a Bárbaro. Jose, dale una paliza. Corina, esos mocosos están manchando el honor de la Legión. El conflicto inicial pronto quedó en segundo plano a medida que las emociones de la multitud se desbordaban. En comparación con los soldados de Barbarus, los terranos parecían más comedidos. Sin embargo, entre los terrícolas, algunos veteranos mostraron indicios de intenciones asesinas, a lo que aquellos que se encontraban cerca les recordaron sutilmente lo contrario. Las tensiones internas de la Legión, las corrientes subterráneas que yacen bajo la superficie, finalmente estallan en este momento. Los soldados de Barbarus llevaban tiempo hartos de las llamadas reglas terranas. Algunos veteranos malintencionados habían saboteado intencionadamente su entrenamiento. Los terrícolas, por otro lado, despreciaban a los arrogantes reclutas de Barbarus. Estos chicos nunca habían visto un combate interestelar real y aún así se pavoneaban como si fueran los dueños del lugar. Pero en el fondo, los veteranos no pudieron tragarse su orgullo. Pégales. Esta era la mentalidad compartida por ambas partes. Aunque algunos soldados de Barbarus pensaban que esto era demasiado extremo, y algunos terranos creían que no era bueno para el futuro de la Legión, en ese momento la tensión era demasiado palpable como para que alguien pudiera detenerlo. Los soldados entrenados comprendían que las reglas de la Legión no permitían conflictos abiertos ni reyertas. El soldado bárbaro Jose fue el primero en saltar a la alta jaula de duelo que tenía al lado. De pie sobre ella, miró a Corina con desprecio. Gracias. Corina también saltó a la plataforma de duelo. Veteranos luchando contra reclutas. Parecía demasiado fácil, pero tenía que darles una lección a esos tipos arrogantes. Cuando los 2 hombres subieron a la plataforma, la multitud se apartó naturalmente. Los soldados de Barbarus estallaron en silbidos y vítores, mientras que los terranos permanecieron de pie con los brazos cruzados, observando en silencio. Estos veteranos terranos sabían que estos reclutas no tenían ninguna posibilidad contra ellos. Tontos demasiado confiados. Pero si con ello lograran que estos tipos mostraran algo de respeto, entonces este duelo desigual aún valdría la pena. Ambos bandos, cada uno con sus propias ideas, observaban las figuras en la plataforma. Reglas de la jaula de duelo.
Toma tu arma y lucha hasta que tu oponente pierda la capacidad de continuar o se rinda. No se permiten lesiones mortales ni incapacitantes. En caso de que esto ocurra, los espectadores podrán intervenir y el infractor será sancionado conforme al artículo 36, nivel beta. No se permite el uso de armadura. Todas las armas que se proporcionan en la jaula de duelo son armas cuerpo a cuerpo semiafiladas. Jose agarró una guadaña del armero sin siquiera mirarla, y dirigió una mirada desafiante al veterano que tenía enfrente. Era un asiduo de la jaula de duelos, uno de los 3 mejores luchadores de la región ecuatorial de Barbarus. ¿Los reclutas no pueden vencer a los veteranos? ¡Qué broma! Corina mantuvo la calma, aunque su expresión reflejaba una intención asesina. No era de esos pacifistas que hablaban de pensar en el futuro. Estos reclutas necesitaban una lección. Extendió la mano y agarró una gran espada a 2 manos del estante. Zumbido. Sonó la campana y comenzó el duelo. Corina abandonó su estilo defensivo habitual en el campo de batalla y lanzó directamente un feroz ataque con su gran espada. Contra estos reclutas, no había necesidad de usar sus mejores movimientos. Sonido metálico. Jose bloqueó el golpe con el mango de su guadaña, girándola para dispersar la fuerza y retroceder. Parecía como si Corina hubiera perdido el equilibrio y tropezara. Oportunidad perfecta. Jose inmediatamente blandió su guadaña hacia abajo, solo para encontrarse con Corina, que parecía inestable un momento antes, recuperando repentinamente su postura y blandiendo su espada hacia adelante. Cálmate, chico. No caigas en una trampa tan simple. La gran espada de Corina descansaba firmemente contra la cintura de Jose. Un poco más de presión y la hoja lo atravesaría. Mientras tanto, la guadaña de Jose se quedó suspendida en el aire. El resultado fue claro. El público de Barbarus abucheó con frustración, sintiendo que el veterano los había engañado. Los veteranos terranos permanecieron en silencio, impasibles. Al fin y al cabo, acabar con un bicho no requería aplausos. Jose le dirigió a Corina una mirada de resentimiento, retiró su guadaña y bajó de la plataforma, escupiendo saliva corrosiva al suelo, que chisporroteó al contacto. Yo iré. Uznir saltó a la plataforma y agarró la guadaña. Justo cuando los dos se disponían a colocarse en posición, se produjo un alboroto en la entrada del salón. La imponente figura de un primarca apareció en la sala de duelos. Mortarion, ataviado con una armadura completa y con el rostro oculto tras una máscara de gas, entró lentamente. Una nube de humos venenosos se elevó, ocultando aún más sus rasgos. Los guerreros de la Guardia de la Muerte presentes en la sala se pusieron inmediatamente firmes y saludaron. ¿Cómo es posible? Era la primera vez que el primarca venía a la sala de duelos. Algunos de los veteranos terranos más racionales presentían que algo andaba mal. Y justo cuando las tensiones entre ambos grupos estaban a punto de estallar. Para estos veteranos, los reclutas de Barbarus no tenían ninguna posibilidad. Una lección privada habría bastado, pero ahora que el primarca estaba allí, la situación se complicaba. Derrotar a soldados de su planeta natal frente a él no fue precisamente la mejor idea. Aunque Mortarion no dijera nada directamente, probablemente empeoraría su opinión sobre ellos. Por otro lado, si se contenían, el primarca sin duda descubriría sus intenciones. Es más, el veterano que subió a la plataforma no era uno de los pacifistas. Estos tipos estaban empeñados en darle una bofetada al primarca. Algunos veteranos Terran ya estaban sudando, lamentando haber venido hoy a la jaula de duelos y haberse visto envueltos en este lío. Por el contrario, los soldados de Barbarus estaban ansiosos y decididos a ganar gloria ante su primarca. Detrás de Mortarion apareció Calas Tipón. Hizo una señal y un sirviente le acercó una silla adecuada a la enorme complexión del primarca. Mortarion se sentó, su pesada armadura crujiendo con el movimiento. El incensario de bronce que colgaba de su armadura tintineó suavemente en el silencioso salón. La linterna del anochecer, fabricada con tecnología Xeno, descansaba silenciosamente en la cintura de Mortarion. Los profundos ojos color ámbar de Mortarion, ocultos bajo su capucha, escudriñaban la habitación. Su mirada fluía como lava fundida. Levantó ambas manos y aplaudió levemente. Empiecen, guerreros. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tachnakehirl 1.
https://www.patreon.com/TatsnakeGirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/TatsnakeGirl. 57. Capítulo 54. Arrogancia. La jaula de duelos de resistencia. Ahora la sala de duelos, antaño bulliciosa, estaba ahora tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Uznir y Corina se encontraban en el centro de la mirada de todos, sus espadas a medio desenvainar brillando bajo las luces tenues y duras. Pero si bien todas las miradas parecían estar fijas en la jaula de duelo, su verdadera atención estaba puesta en la imponente figura que se alzaba abajo. Sentado inmóvil en su asiento como un cadáver, el primarca exhaló suavemente el humo blanco del incensario se elevó lentamente en el aire. Un gas tóxico de color amarillo verdoso se filtraba de su máscara respiratoria con su respiración pausada, velando sus ojos. Desde que pronunció esas palabras, Mortarion no había hecho ningún otro movimiento. La atmósfera opresiva y pesada que emanaba del propio primarca había inundado todo el salón. Sonó una campana aguda y zumbante. Uznir fue el primero en romper el silencio, lanzando un feroz ataque, mientras que Corina adoptó su clásica postura defensiva, manteniendo su gran espada en posición, esperando el asalto. Cuando Uznir acortó la distancia y lanzó un tajo descendente con su guadaña, Corina no anticipó ningún bloqueo. En cambio, Corina esquivó rápidamente la guadaña y blandió su espada hacia el pecho de Uznir. Sin embargo, a diferencia del encuentro anterior entre Corina y Jotze, Uznir retiró rápidamente su guadaña para defenderse, desplazando su peso hacia la derecha y evitando por poco el letal golpe de espada. Con un fuerte estruendo, Uznir agarró con fuerza su guadaña, logrando detener el tajo de Corina a tan solo un palmo de su cuerpo. Saltaron chispas cuando Corina aplicó fuerza, el chirrido ensordecedor del metal raspando contra el metal llenó la jaula de duelo, pero el mango de la guadaña se mantuvo firmemente en su lugar, sin moverse ni un centímetro. A los pies de Uznir, el suelo compuesto de alta resistencia incluso mostraba signos de una ligera depresión debido a la intensa presión. Al darse cuenta de la fuerza de su oponente, Corina fue el primero en romper el empate, retrocediendo para ajustar su postura de cara a la siguiente ronda de ataque y defensa. Pero no debería haberse retirado. En un campo de batalla normal, la guadaña es un arma de asta excepcionalmente rara. Se requiere una habilidad extraordinaria para manejarla con eficacia. A diferencia de las armas de asta comunes, como las lanzas, el alcance de ataque de una guadaña no es lineal. Si usaras una guadaña del mismo modo que usarías una lanza, solo te expondrías a los ataques enemigos. Para blandir una guadaña, debes vencer tus impulsos instintivos. No puedes atacar y defenderte directamente. Necesitas aprovechar su curvatura, esa hoja segadora, el arma de la muerte misma, para doblegar la lucha a tu voluntad. Y justo ahora, Corina cometió un error. La guadaña tenía un alcance mucho mayor que la espada a dos manos. La retirada instintiva solo le dio a Uznir la oportunidad de explotar plenamente esta ventaja. Corina había confundido la guadaña con una lanza, pensando que defenderse de los ataques frontales sería suficiente. Después de todo, si el oponente hubiera estado blandiendo una lanza, lo único que tendría que hacer es bloquear el ataque con su espada. Pero esto no era una lanza. Uznir aprovechó con decisión el error de Corina y extendió la guadaña hacia adelante. Corina alzó su espada para bloquear el ataque, pero aunque el palo estaba frente a él, la hoja de la guadaña se curvó ominosamente detrás de él, apuntando a su flanco expuesto. Corina giró su cuerpo de inmediato, retirando su espada, pero justo cuando la gran espada regresó, la guadaña de Uznir se retrajo una vez más, cambiando de ángulo como una flor plateada en plena floración. Moviéndose a la velocidad del rayo, Uznir aprovechó su ventaja y se lanzó hacia adelante. En un instante, Uznir acortó la distancia, y la punta de su guadaña rozó apenas el lado derecho del cuello de Corina. La batalla estaba decidida. Tonto arrogante. Uznir gritó para sus adentros.
Estos veteranos nunca prestan atención a las armas preferidas por los nuevos reclutas, ni se molestan en aprender las técnicas que conllevan. Y fue precisamente esa arrogancia la que te hizo perder contra él hoy. Al fin y al cabo, cualquier novato que coja una guadaña sabe que el combate cuerpo a cuerpo es el escenario más desafiante para quien la empuña, y un enemigo en retirada es la mejor visión que un portador de guadaña podría desear. Los bárbaros estallaron en vítores y aplausos. Uznir alzó su guadaña por encima de su cabeza, disfrutando del protagonismo mientras una amplia y exagerada sonrisa iluminaba su rostro. Se giró, mirando hacia el asiento de Mortarion. Aunque la expresión del primarca seguía siendo indescifrable, la atmósfera sofocante se había aliviado notablemente. En comparación con el engreído Uznir, el rostro de Corina era severo. Le dirigió una última mirada antes de abandonar la plataforma en silencio. Los veteranos nacidos en la tierra, que permanecían en las sombras, se apartaron para dejarlo pasar y luego volvieron a cerrar filas rápidamente, ocultando a Corina entre ellos. Aprovechando los vítores y aplausos de los bárbaros, varias figuras abandonaron discretamente la sala de duelos. Los vítores de los bárbaros continuaron mientras Mortarion extendía una mano y la presionaba. Ante el gesto del primarca, la sala volvió a quedar en silencio. Mortarion pareció complacido con el silencio y volvió a cruzar los brazos. Para entonces, algunos ya habían comenzado a descifrar la señal de Mortarion. Estaba esperando el próximo duelo. Algunos de los espectadores más sensatos comenzaban a sudar. La ajustada victoria de Uznir ya había sido el mejor resultado posible, satisfaciendo el orgullo de los bárbaros y dando a los veteranos nacidos en la tierra una forma de salvar las apariencias. Cualquier veterano de Terra con un mínimo de perspicacia se habría dado cuenta de que Uznir había ganado aprovechando el error de Corina. Si el duelo se hubiera prolongado, las posibilidades de victoria de Uznir habrían sido escasas. Lo más probable es que el siguiente combate termine con la derrota de Uznir. Se percibía cierto revuelo entre los veteranos de Terra. Finalmente, un veterano corpulento saltó a la plataforma. Las personas que lo rodeaban no se esperaban esto y quedaron en estado de shock, incapaces de detenerlo. Este tipo era un luchador testarudo de la séptima compañía, conocido por solicitar repetidamente misiones mortales. Cabe destacar que la séptima compañía contaba con el menor número de veteranos nacidos en la tierra de toda la sala. Aunque oficialmente era una compañía de combate, estos veteranos preferían dedicar su tiempo libre a pulir sus armas o a meditar. En cuanto a los miembros de la séptima compañía que frecuentaban la sala de duelos, solían ser los más tercos e irascibles del grupo. Yo iré. El primarca permaneció sentado, inmóvil como una estatua. Mortarion acababa de estudiar cómo tratar con las legiones titán, aprendiendo su etiqueta, comprendiendo sus horarios de llegada y dónde encontrarse con ellas adecuadamente. Desde que se unió a esta legión, siempre había algo nuevo que aprender. Un idioma extraño, líneas temporales desconocidas, entornos desconocidos y esos miserables parásitos que acechaban en las sombras, esperando para reírse de sus errores. HMPH. Esos tontos arrogantes. Mortarion había visto los retratos de sus supuestos hermanos. Nada más que oro, líneas doradas y joyas para ostentar su estatus. Gemas relucientes y baratijas. Todos ellos eran reyes, príncipes y señores. Mortarion, sin embargo, no lo era. Sabía perfectamente cómo se burlaban de él en sus corazones. Un primarca que no se parecía en absoluto a la descendencia del emperador. Un campesino mugriento de un planeta agrícola, con las manos manchadas de barro. ¿Acaso pensaban que Mortarion no podía oírlos? ¿Que no podía verlos? Esos tontos, que se enorgullecían simplemente por haber llegado antes. Él los haría callar. Durante los primeros 4 meses tras unirse a la legión, Mortarion dormía apenas 1 hora a la semana. Estudiaba sin descanso, devorando conocimientos como si se estuviera muriendo de hambre. Mortarion crecía rápidamente, y cuanto más rápido, mejor. Se esforzaba al máximo, soportando el dolor, pero era sencillo. Era la misma forma en que había sobrevivido bajo el dominio de Nekare. No quería que los barbarusios fueran menospreciados, compadecidos o despreciados. Eran los libertadores de su planeta, guerreros que derrocaron a tiranos con sus propias manos, no tontos elegidos simplemente por casualidad. Mortarion solo se había permitido abandonar sus estudios brevemente cuando Hades despertó. Necesitaba ver a Hades, pues fue él quien lo ayudó a derrotar al último tirano de Barbarus. Pero después de eso, se volcó de nuevo en sus intensos estudios.
Sin embargo, hoy Calas Tipón le había sugerido a Mortarion que se tomara un descanso para ver qué hacían sus barbarusios en su tiempo libre. Hacía tiempo que no veía a su gente, a sus guerreros, a sus armas. Mortarion estuvo de acuerdo. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-1-de-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. 58. Capítulo 55. Psíquico. Psíquico. La jaula de duelos de resistencia. Ahora una brillante luz blanca iluminaba la jaula de duelo, proyectando un suave resplandor en la oscura sala de duelos. Los dos combatientes permanecían listos, preparados para la batalla. Una guadaña se enfrentó a una espada larga. Un zumbido llenó el aire. Domingo, el veterano de Terra, se abalanzó inmediatamente con su espada larga, sin mostrar piedad, mientras la hoja se dirigía directamente hacia Uznir en la plataforma. Uznir alzó su guadaña para bloquear, pero como si Domingo ya hubiera anticipado su movimiento, aceleró repentinamente, esquivando la defensa de Uznir y asestando un tajo fulminante. En un abrir y cerrar de ojos, aparecieron líneas rojas en el brazo y el cuello de Uznir. Un solo estrique. Si la espada de Domingo hubiera estado bien afilada, probablemente Uznir no estaría ahora mismo en la jaula de duelo. El partido había terminado. Frustrado y reacio a admitir la derrota, Uznir le dirigió a Domingo una mirada de resentimiento, pero la sensación de ardor en su hombro y cuello, como cadenas abrasadoras, le recordó que había perdido. Sin decir palabra, saltó de la plataforma. Mientras tanto, Domingo permanecía inmóvil como una piedra, sin mostrar ninguna intención de marcharse. Entre la multitud de bárbaros, algunos guardaban silencio, mientras que otros se mostraban disgustados. La multitud murmuraba y se agitaba, pero nadie se atrevía a dar un paso al frente para desafiarlos. Uznir era uno de los tres principales vencedores habituales de la jaula de duelos, y muchos de los presentes habían sido derrotados por él anteriormente, sabiendo que no eran rival para ellos. Pero el único que podía derrotar a Uznir, Orcs, había desaparecido repentinamente. Solía verse observando duelos, pero, por alguna razón, hoy estaba ausente. Los veteranos de Terra guardaron silencio, aunque algunos desaprobaron el comportamiento de Domingo. Por ahora, lo único que podían hacer era esperar. La imponente figura del primarca permanecía inmóvil, como un esqueleto envuelto en humo. El olor a veneno irritaba sutilmente las fosas nasales de todos los presentes. Con la capucha, la máscara de gas y la niebla arremolinada que le ocultaban el rostro, era imposible adivinar qué pensaba Mortarion. Él también estaba esperando. El ambiente era tenso, y el revuelo entre la multitud de bárbaros se fue calmando poco a poco. El silencio volvió a reinar en la sala. El veterano Domingo permanecía erguido, orgulloso y en silencio, en la plataforma, como un caballero de piedra que custodia un tesoro, esperando a cualquier retador lo suficientemente osado como para acercarse. Unos pasos rompieron el silencio. Calas Tipón avanzó lentamente. Sin decir palabra, subió a la plataforma. Echó un vistazo al armero y sacó la misma guadaña que habían usado los dos guerreros bárbaros que tenía delante. Tifón se colocó frente a Domingo, alzó su guadaña y asumió su postura. Domingo alzó de nuevo su espada, enfrentándose con serenidad a Tifón. El primarca permaneció inmóvil. El duelo comenzó con otro zumbido. Domingo continuó con su estrategia anterior, lanzando la misma estocada con la espada larga, con el objetivo de derrotar al novato que tenía delante lo más rápido posible. No le preocupaba que Tifón contraatacara basándose en las tácticas del partido anterior.
En la mayoría de los duelos en el campo de batalla, lo que importaba era la fuerza bruta y la velocidad. Las técnicas de combate estaban reservadas para adversarios de igual nivel. Estos reclutas, que ni siquiera habían completado un año terrano completo desde su cirugía de aumento, estaban lejos de igualar a los veteranos curtidos en la batalla, a menos que fueran excepcionalmente dotados. Pero Tifón no mostró miedo ni desprecio. Desvió con destreza la estocada con su guadaña y bloqueó el siguiente golpe de Domingo con aún mayor velocidad. Toda la secuencia fue fluida, a diferencia de los dos reclutas que habían luchado anteriormente. Domingo se mostró un poco sorprendido. Un caballo negro, alguien que había aparecido de la nada. Pero esto no cambiaría el resultado de la pelea. Domingo no retrocedió, sino que presionó el ataque, manteniéndose cerca de Tifón. Su espada se movía como una serpiente, buscando una abertura en las defensas de Tifón. En cambio, la guadaña de Tifón, larga y ancha, resultaba incómoda a tan corta distancia. Su amplio arco de ataque resultaba ineficaz para el combate cuerpo a cuerpo, lo que obligaba a Tifón a usar el mango de la guadaña para bloquear los implacables golpes de Domingo. La empuñadura resultaba incómoda al enfrentarse a las estocadas de la espada. Tifón intentó crear algo de distancia, pero Domingo no le dio espacio, pegándose a él como una lapa, sin darle a Tifón la oportunidad de recuperarse. En comparación con la veterana de Terra, Corina, Domingo era mucho más agresivo. Su aura opresiva se cernía sobre el recluta. Para cualquier observador era evidente que, si esto continuaba tan solo unos instantes más, Tifón sería derrotado sin duda. Pero Tifón no mostró signos de pánico, y continuó bloqueando laboriosamente los ataques de Domingo con el mango de la guadaña. Mocoso arrogante. Domingo se mantuvo sereno, conservando su ritmo de ataque y acelerándolo ligeramente con cada golpe. Finalmente, vio una oportunidad. La espada de Domingo se movió hacia abajo y luego se elevó con un movimiento de gancho. Abandonó su defensa y apuntó la punta de su espada directamente al corazón de Tifón. En la creciente intensidad del duelo, el tiempo pareció ralentizarse. Domingo pudo ver el frío brillo de su espada reflejado en cámara lenta, y una fina capa de escarcha apareció repentinamente sobre la espada. ¿Qué? Los ojos de Domingo se abrieron de par en par, sorprendido. Su instinto de veterano le decía que retrocediera, pero era demasiado tarde. Su embestida ya estaba en marcha y retirarla no era tan sencillo. De repente, sintió que la presión a su alrededor aumentaba drásticamente. Sus movimientos se detuvieron durante apenas una fracción de segundo. Al alzar la vista hacia Tifón, Domingo vio una leve sonrisa cómplice en los labios del recluta. Este tipo es un psíquico. Aunque Domingo intentó adaptarse de inmediato, en una lucha tan feroz, un breve instante bastó para decidir el resultado. Tifón aprovechó la oportunidad, su guadaña se elevó desde abajo, esquivando los brazos de Domingo y clavándose en su pecho. El duelo había terminado. Cuando la punta de la guadaña de Tifón tocó a Domingo, ambos combatientes se quedaron paralizados. La espada de Domingo estaba a tan solo una pulgada de Tifón, pero la guadaña de Tifón ya había impactado en el pecho de Domingo. Esa inquietante frialdad se disipó rápidamente. Al parecer, nadie, excepto los dos combatientes, había notado el breve aumento de energía psíquica. Las pupilas de Domingo temblaron. Abrió la boca para hablar, pero cuando miró el rostro de Tifón, en sus palabras no había alegría ni autosatisfacción, solo una expresión seria y respetuosa. Este tipo había ocultado muy bien sus habilidades. Un momento, las técnicas que usó este recluta eran similares a las del Strategium de la Guardia de la Muerte. ¿Cómo es posible? Domingo estaba desconcertado, pero en la jaula de duelo, su derrota era innegable. No tuvo más remedio que retirarse entre la multitud, con el rostro ensombrecido por la vergüenza. Un murmullo se extendió entre los veteranos terranos. Tifón permaneció allí, sin mostrar ninguna intención de seguir luchando, a diferencia de los combatientes anteriores. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia el estante de armas. La multitud de Barbarus estalló en vítores al presenciar su victoria. El primarca permaneció tan inmóvil como siempre, pero el incensario que colgaba del cuerpo de Mortarion tintineó levemente. El sonido, pequeño y claro, quedó rápidamente ahogado por el bullicio de la multitud. Calas, amigo mío, esto es lo que querías desde el principio. Si quieres ver más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon 1. Último capítulo publicado en Patreon.
Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte 1. https://www.patreon.com/tatsnakehirl11. https://www.patreon.com/tatsnakehirl2. https://www.patreon.com/post/my-life-116-72-63-48-3. https://www.patreon.com/tatsnakehirl. Reflexiones de los creadores de Lizard. Si quieres leer más capítulos de esta historia y no te importa pagar $5 al mes para leer el último capítulo publicado, visita mi Patreon. Último capítulo publicado en Patreon. Capítulo 78. Armados y caminando hacia adelante. Muerte. https://www.patreon.com/tatsnakehirl.